¿Alguien tiene ya el tema, por ejemplo, Mayeli Santander, Joel Mora, María Zaglini, Camila Lema? ¿Están alguno de los cuatro? Sí, doctora. Vamos, Camila, contigo empezamos entonces, porque hoy no podemos perder el tiempo porque son varios. Ya, doctora, ahorita vamos a compartir pantalla. Muy bien. Si bien este tema no entra al examen, porque el examen va a ser hasta conjuntiva, pero las úlceras de córnea, que las compañeras nos van a dar enseguida, son recontra importantes. Porque la córnea es vital, ¿no? Para la visión. Si la córnea está mal, no vemos. Si la córnea tiene edema, no vemos. Si tiene leucomas, no vemos. Si tuvo úlceras y terminaron en cicatrices, hay opacidades en la córnea, eso se llama, esas cicatrices se conocen como leucomas, no vemos. Entonces, la córnea además es una membrana de 500 micras aproximadamente, que tenemos que cuidar toda nuestra vida. O sea que las lesiones que nos van a dar enseguida son bien importantes, saberlas detectar y saberlas tratar. ¿Ya? Recién vi una niñita, por ejemplo, de 10 años, de un orfanato, sí, pobrecita, nadie la atendió. Las dos córneas leucomatosas, o sea, con cicatrices vascularizadas, ustedes saben que no tiene que haber vasos en la córnea, totalmente vascularizadas. Y obviamente la visión baja, no tenía otra cosa, y era por blefaritis, imagínense. La blefaritis ya hemos llevado, es esa por estafilococo o seborreica, es esa caspita o grasita en la raíz de la pestaña que produce una inflamación crónica y puede afectar la córnea. Entonces, solo por eso tenía deshechas las córneas esta niña. Ahí va entrando Camila. Y ella nos va a dar un tipo de lesión corneal que son úlceras periféricas. Sí, doctora. Ya, bueno, podemos empezar. Podemos empezar. Buenas noches, doctora. Vamos a empezar con úlceras bacterianas. Bien, mejor, porque había preguntado si estaban. ¿Tú eres Mayeli? Sí, sí. Ya, ahora sí. Dale, empezamos. Las úlceras bacterianas son lesiones ulcerativas de la córnea causadas por la invasión y la proliferación de bacterias, que estas resultan en destrucción del tejido corneal y pueden llevar a una pérdida visual. También pueden llevar hasta ceguera si no se tratan de manera oportuna, si no se tratan a tiempo. El proceso patológico va a iniciar generalmente con una queratitis bacteriana, en la que los microorganismos van a penetrar el epitelio corneal y van a desencadenar una respuesta inflamatoria aguda que está caracterizada por un infiltrado de neutrófilos y la liberación de mediadores inflamatorios y de enzimas proteolíticas, que estas van a degradar el colágeno del estroma corneal y van a favorecer la formación de la úlcera, y en casos graves puede haber perforación corneal. Los factores de riesgo sería el uso de lentes de contacto, los traumatismos oculares, las enfermedades de la superficie ocular y cirugía de corneal previa. En los países industrializados se da más las pseudomonas aeruginosa y los estafilococos aureus, mientras que en las regiones agrícolas y en los países de desarrollo las causas son el trauma ocular y otros patógenos ambientales. El diagnóstico se basa en evaluación clínica mediante la lámpara de hendidura y, cuando es posible, en el cultivo de raspados corneales para identificar el microorganismo causal. La clínica de estas úlceras es el dolor ocular intenso, la disminución de la agudeza visual, la fotofobia, hiperemia conjuntival y el hipopión, que es la acumulación de leucocitos en la cámara anterior. Y el tratamiento sería el tratamiento antibiótico tópico intensivo cada 4 horas durante el día,
y cada 2 durante la noche, por lo menos las primeras 48 horas, y luego se va a reducir gradualmente. También pueden ser necesarias las inyecciones subconjuntivales si hay preocupaciones si va a seguir la terapia tópica o no, y también si hay una enfermedad muy grave. Por lo general no se requiere la terapia sistémica, pero puede utilizarse si la úlcera corneal se adhiere al limbo o si hay asociación con escleritis y endoftalmitis. Y está contraindicado tapar el ojo porque se crea un ambiente cálido y que va a favorecer a la proliferación bacteriana y va a dificultar la administración del tratamiento tópico. Y se recomienda el uso combinado de antimicrobianos del grupo aminoglucósido, como la micacina, gentamicina, tobramicina, junto con las cefalosporinas, como la cefazolina y la ceftazidima. Bien. Antes de entrar al tipo viral, vamos a hablar de la bacteriana. Bueno, en realidad de todas las úlceras infecciosas. Como la compañera ha dicho, tiene que haber un antecedente. O sea, no te vas a no se te va a penetrar la bacteria a tu córnea si no hay una lesión previa. O sea, el epitelio corneal es una barrera contra la infección, ¿no? Yo puedo pasar por un basurero y no me voy a contaminar, tal vez me dé hasta conjuntivitis, pero no me va a producir lesión corneal. ¿Por qué? Porque no me voy a tocar los ojos, no voy a lesionar mi córnea, no va a haber una puerta de entrada. Pero si me entró una basurita y yo me refriego el ojo y lastimo el epitelio, hay una puerta de entrada ahí y ahí, por ahí puede ingresar la bacteria. Por eso también la compañera ha nombrado las lentes de contacto. ¿Qué pasa con las lentes de contacto? Si el paciente no es buen usuario de lente de contacto, puede lesionarse al poner o al sacar la lente de contacto, puede lesionarse la córnea. ¿Ya? Ahora, si tiene inflamado el ojo y sigue usando la lente de contacto, puede raspar la lente de contacto por mal contacto la córnea y entonces está produciendo una puerta de entrada. ¿Ya? Entonces, el epitelio es la verdadera barrera de protección de la córnea. Si lastimamos el epitelio, por ahí puede haber una inoculación de bacterias, ¿no? Incluso el Staphylococcus aureus, que es el germen saprófito que tenemos en el ojo, que vive en el ojo, que se puede hacer patógeno porque tenemos una inflamación, defensas bajas y todo lo demás, nos puede contaminar y producir una úlcera. Obviamente la más frecuente, una de las úlceras más frecuentes es la de, se me ha ido ahorita me acuerdo. Pero la Pseudomonas aeruginosa es una de las más terribles, obviamente, ¿no? El neumococo. El neumococo es uno de los más terribles también, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiestan? Pues por una lesión central, blanquecina, supurativa, tiene secreciones esta lesión. Obviamente al paciente le baja la visión desde el primer momento. Le pone rojo el ojo y le duele, ¿no? Eso es de ya. O sea, le baja la visión inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos una lesión en la córnea. Entonces, le duele porque la córnea es una de las partes más sensibles que tenemos en el cuerpo. Entonces, hay una lesión en córnea y le baja la visión, obviamente. Ojo rojo, con secreciones, etc. Y en este tipo de lesiones hay que hacer cultivo. Hay que sacar un poco incluso raspar un poquito la úlcera directamente con una espátula de Kimura y se va a hacer el cultivo. Pero mientras tanto tenemos que empezar con el tratamiento. La compañera ha nombrado varios medicamentos. Lo que hacemos es, mientras tanto, usar uno de amplio espectro, una moxifloxacina o una gatifloxacina, o si yo ya lo veo más grave, pues colirios fortificados se llama, porque por ejemplo la micacina, la vancomicina, la cefradina no vienen en colirio. Entonces yo hago un preparado, combino la micacina con lágrimas artificiales y le paso una gota cada hora y sin dormida a mi paciente, hasta que mejore, hasta que me salga el cultivo y sepa que realmente estoy en buen camino.
¿Por qué? Porque la úlcera se agrava y puede perforar la córnea, hemos perdido el ojo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que proceder de esa forma. ¿Listo? Ahora vamos a ir a otro tipo de úlceras. Siguiente, compañero. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre las úlceras o queratitis por herpes simples. Una úlcera corneal o queratitis causada por el virus del herpes simple es una infección ocular que afecta principalmente a la córnea y esto constituye una de las principales causas de ceguera infecciosa en países desarrollados. El herpes simple infecta inicialmente el epitelio corneal, donde puede producir lesiones dendríticas, que es característica de esta lesión, que son visibles con la tinción de fluoresceína bajo una luz azul de cobalto, que estas lesiones son patognomónicas de la queratitis herpética epitelial. Siguiente, por favor. Siguiendo con la fisiopatología, la úlcera corneal causada por el virus del herpes simple del tipo 1, que es lo más común, pero también puede causar el tipo 2, que sería el genital, pero es muy raro. Bueno, esta infección implica una interacción compleja entre la infección viral directa y la respuesta inmunitaria del huésped. Es un proceso que inicia... Se salió, sí. Ahorita comparto. Ahí está. Ok, siguiendo con la fisiopatología, entonces, es un proceso que inicia con la entrada del herpes simple en las células epiteliales corneales, mediada por la interacción de células glicoproteínas virales con receptores específicos de la superficie celular. Tras la infección primaria, el virus puede establecer una latencia en el ganglio trigémino, desde donde puede reactivarse y migrar nuevamente hacia la córnea a través de las fibras nerviosas sensoriales. En resumen, la infección por el herpes simple resulta de la combinación de una citopatogenicidad viral directa que va a llevar a una activación inmunoinflamatoria desregulada, que esto va a producir un daño nervioso y alteraciones en la respuesta tisular, lo que va a llevar a la pérdida de la integridad epitelial y estromal, y posterior una mala cicatrización, y lo que puede llegar en casos graves sería una ceguera. Los factores de riesgo son pacientes inmunodeprimidos, edad avanzada, mayores de 55 años, comorbilidades sistémicas como diabetes, hipercolesterolemia, el trauma ocular. Acá también viene lo que se mencionó antes con el bacteriano, donde el mal uso de lentes de contacto produce unos microtraumas en la córnea, y esto lleva a una predisposición, ¿no?, a la úlcera por herpes. Bueno, la clínica, dolor ocular que puede ser leve, por el cual el virus afecta las terminaciones nerviosas. Algo característico es que va a haber una hipoestesia corneal, a diferencia de la afectación bacteriana. Va a haber fotofobia, lagrimeo excesivo, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, si es que afecta el eje visual, y blefaroespasmo. Ahora, los signos oftalmológicos serían el enrojecimiento ocular, disminución de la sensibilidad corneal, que es un dato característico útil para diferenciar de otras queratitis, lesiones epiteliales,
al inicio va a haber vesículas en el epitelio que se rompen y la evolución clásica son úlceras dendríticas que son lineales, ramificadas, con extremos bulbosos que se tiñen con la fluoresceína. Esta imagen azul que se ve acá. Siguiente, por favor. Bueno, y la queratitis herpética puede presentarse de varias formas clínicas, como ser la queratitis epitelial, que sería la inicial o la menos grave, por así decirlo. La queratitis epitelial es una lesión dendrítica en el epitelio corneal que generalmente está limitada a esta capa, con mínima afectación del estroma. Es la forma más frecuente y suele responder bien a antivirales tópicos como el ganciclovir o antivirales sistémicos. La queratitis estromal, esta involucra el estroma corneal y se asocia a una respuesta inmunoinflamatoria crónica, con riesgo de opacidad corneal, neovascularización y pérdida visual progresiva. El manejo incluye antivirales sistémicos y corticosteroides tópicos. Bueno, eso depende del tipo de lesión, del manejo con corticosteroides. Bueno, igual menciona que aunque el uso prolongado de esteroides puede tener efectos adversos. Y la úlcera corneal, que sería el caso, bueno, en los casos graves, que hay una destrucción tisular y puede llevar a la ulceración corneal con riesgo de perforación y complicaciones secundarias como la ceguera. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento, la debridación reduce la carga antígena viral en el estómago corneal. Esto ya que al debridar el tejido que está afectado por el herpes, se desprende mucho más fácil que el tejido sano. Bueno, y lo más importante sería la terapia farmacológica, los antivirales tópicos. Los más usados en la queratitis herpética son la hidroxiuridina, trifluoridina, vidarabina, ganciclovir y el aciclovir. La dosis para la enfermedad activa es de 400 miligramos 5 veces al día en pacientes que no tienen o que no están inmunocomprometidos y 800 miligramos 5 veces al día en pacientes comprometidos y atópicos. Ahora, hay una dosis profiláctica que es para las enfermedades recurrentes, es de 400 miligramos 2 veces al día y evitar el uso de corticoides. Algunos autores directamente ponen contraindicado el uso de corticoides, ya que esto va a afectar a la inmunidad de nuestro cuerpo y va a hacer que la activación viral sea más rápida o la carga viral se aumente. Bueno, y el tratamiento quirúrgico sería la queratoplastía de penetración o el trasplante de córnea, que esto está indicado para la rehabilitación visual en pacientes con cicatrización corneal grave, es decir, pacientes que ya perdieron la visión, que están con ceguera. Bueno, este trasplante no debe llevarse a cabo hasta que la enfermedad herpética haya estado inactivada por muchos meses. Bueno, muchos niños en la edad muy pequeña pueden tener una enfermedad como una primoinfección por herpes simple. Hay que estar muy atentos. Se presenta por unas vesículas con agua en uno solo de los párpados, ¿no? Y empieza la enfermedad en un solo ojo,
Hay que tomar mucho cuidado y mucha atención con estos niños porque puede comprometerles la córnea, como el compañero nos ha mostrado. Produce la úlcera dendrítica. Esta úlcera dendrítica es como una arborización en el interior de la córnea, destruye el epitelio corneal y puede hacerse incluso más profunda, puede ser estromal también. Se repite, es reiterativa, o sea, si no fue detectada o tratada a tiempo, pues te puede dejar una cicatriz, o sea, un leucoma, y tiempo después otra vez el paciente vuelve a presentar la misma tipo de úlcera en otro lugar, y así puede ir formando cicatrices importantes en la córnea y puede perder la córnea porque se le pone totalmente opaca y la visión obviamente muy comprometida en ese ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el uso del corticoide, como él ha dicho, porque si no tenemos bien identificado qué es este tipo de úlcera, el corticoide favorece la propagación de la enfermedad, o sea, produce más lesiones arboriformes en la córnea, destroza más el epitelio. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que saber identificar. Acuérdense, ampollitas con agua alrededor del párpado y unilateral, ¿ya? Es una de las causas más frecuentes en Estados Unidos para el trasplante de córnea. Se da mucho en pacientes, como él ha dicho, inmunodeprimidos, ¿no? En pacientes de muchas enfermedades, etcétera, que cursan con bajas defensas y todo lo demás. Se da a cualquier edad, cualquier edad. Y este virus se aloja en el ganglio del trigémino y lo tiene ahí el paciente mucho tiempo y por ahí cae por una enfermedad y otra vez en el mismo ojo aparecen las lesiones, las dendritas sobre todo y comprometiéndole la córnea, ¿no? Entonces el paciente lo puede tener la enfermedad toda su vida y puede tener recurrencias de esta alteración en la córnea toda su vida. Y el mismo paciente sabe, doctora, me dio otra vez mi problema en el ojo y me he puesto la gotita que usted me mandó y ya viene un poquito mejor y ya por lo menos se concientiza y ya viene al control ya medicado. Y usamos el aciclovir, el compañero nos ha nombrado muchos antivirales, pero no tenemos en el mercado, solamente tenemos el aciclovir. Se usa cada 3 horas hasta que haya remitido el cuadro, ¿ya? Esa es la úlcera dendrítica, que se llama. Y como ven en la foto, por ejemplo, ahí, ven una lesión blanca, es una leucoma, es una cicatriz que le baja la visión al paciente, obviamente. Toda cicatriz baja la visión al paciente. Entonces, al principio ni le duele la úlcera al paciente, nada. Es como ha dicho el compañero también, es una úlcera que no duele, es indolora. Y puede no darse cuenta el paciente, a no ser que lo tiña el oftalmólogo en la lámpara de hendidura con fluoresceína y luz de cobalto, se observa la dendrita, ¿no? Ya con un poco de experiencia se puede, a los niños, por ejemplo, una camilla y con la ayuda de un oftalmoscopio binocular indirecto se puede identificar el caso, pero ya con más experiencia, ¿no? Bueno, tener cuidado con este tipo de úlcera. Siguiente. Buenas noches, yo les voy a hablar de lo que es la queratitis por hongos o úlcera por hongos. Estas son lesiones ulcerativas de la córnea que están causadas por la proliferación de los hongos o levaduras, que también va a llevar a la destrucción del tejido corneal y, al igual que la bacteriana viral, si no es tratada, puede llevar a una pérdida visual significativa o incluso a la ceguera. Esta queratitis antes estaba asociada solamente con traumatismos agrícolas, pero ahora también se la asocia con el mal uso de los lentes de contacto, también pacientes inmunosuprimidos y, al igual que con las dos anteriores úlceras, con el uso prolongado de corticosteroides tópicos. Esta queratitis está causada más que nada por lo que son gérmenes como la Candida albicans, el Aspergillus, Fusarium, Penicillium y Cephalosporium. Siguiente, por favor.
En lo que son sus manifestaciones, generalmente, a diferencia de la bacteriana, esta es una úlcera indolora que va a presentar un infiltrado gris con bordes irregulares. Frecuentemente vamos a ver un hipopión, se van a presentar lesiones satelitales, también una placa endotelial subyacente y puede llegar a formarse abscesos. Cuando hablamos del diagnóstico, al igual que en la bacteriana, se hace un examen con lámpara hendidura, en donde vamos a poder ver que esa úlcera tiene bordes irregulares y vamos a ver las lesiones satelitales. También se le hace un raspado corneal, que algo que no recalqué antes es que en sí estas úlceras por hongos no tienen características en sí que vayan a ayudar a identificar o diferenciar si una úlcera fue causada por las levaduras o por los filamentosos. Lo único que nos va a ayudar a diferenciar va a ser el raspado. En el tema del raspado, cuando las úlceras son causadas por los filamentos, que serían como el cephalosporium o el fusarium, van a presentar hifas. En el caso de que sea causada por la cándida, vamos a ver lo que son las hifas y las levaduras. Siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento, va a depender en sí del hongo. Si el microorganismo es semejante a los que son las hifas o no tenemos ni idea de qué microorganismo es, aún no estamos seguros, el tratamiento va a ser natamicina, variconazol y posaconazol. En el caso de natamicina es una suspensión al 5%, del variconazol es una solución al 1% tópico, y del posaconazol también la solución al 1% o el tratamiento por vía oral de 200 a 300 miligramos cada 12 horas. En el caso de que ya sea causado por el hongo de la cándida, se le da la anfotericina B, que se le da 1.5 a 3 miligramos por ml, o de 0.5 a 1 miligramo en lo que es la inyección subconjuntival. También se le va a dar el variconazol, también soluciona el 1% tópico, y el posaconazol también soluciona el 1% tópico, o como mencioné anteriormente, por vía oral de 200 a 300 miligramos. El tratamiento tópico, al igual que en el bacteriano, se va a dar cada 4 horas durante el día y después cada 2 horas durante la noche, por lo menos las primeras 48 horas, y luego se va a ir reduciendo gradualmente. También se espera que con el tópico funcione, que no haya que llegar a lo que sea la terapia sistémica, pero igual que en el caso de la úlcera bacteriana, vamos a llegar a esa en caso de que la úlcera se adquiera al limbo o si hay asociación con la escleritis o la endoftalmia. Bueno, la úlcera micótica en nuestro medio se da con más frecuencia. ¿Por qué? Porque tenemos mucho campo, mucha gente que trabaja en el campo. También tenemos en la periferia de la ciudad no hay mucha aseo, hay contaminación, basura. El clima no nos favorece, hay viento, hay sol. Pero acuérdense que para que uno tenga una úlcera micótica, tienes que haberte lesionado la córnea. ¿Ya? Si te entra una basurita al ojo, no te toques el ojo. Anda al oftalmólogo que te saque la basura, pero no te lo refriegues. ¿Por qué? Porque te puedes inocular un hongo, por ejemplo, y te introduces el hongo en la córnea. Y eso es otro cuento. Por lo general, estos pacientes son agricultores, trabajan en el campo, gente pobre, ¿no? Y por lo general van a la farmacia, se compran cualquier cosa y a veces con corticoide, peor todavía, se incendia el asunto, le da una úlcera central con lesiones satélites, grandecita, redondeada, con secreción. Esta secreción ya inflama toda la córnea, luego se introduce dentro del ojo, produce hipopión, que la compañera nos ha nombrado. El hipopión es como células inflamatorias y hasta gérmenes en cámara anterior. Tiene un nivel blanco dentro de la córnea. Y esto puede ir progresando hasta llenar toda la córnea de hipopión. Entonces suele ser grave porque
Hay muchos casos el paciente se queda donde está viviendo, piensa que le va a pasar y sucede que ya vienen a la ciudad cuando tienen más de 15 días de tratamiento mal llevado y entonces grave, ya no está viendo con el ojo, le duele, le molesta, ojos rojos, sumamente hiperémico, etc. Y muchas veces se perfora la córnea y perdemos el ojo. Entonces, las lentes de contacto, por ejemplo, no son malas, son muy buenas, pero cuando están bien usadas, ¿no? O sea, no hay que tener miedo a usar lentes de contacto, pero hay que saberlas usar. Si tú amaneces y estás incómoda con la lente de contacto porque sientes como basurita, es mejor sacársela y no usar ese día, ¿ya? O ver que si es importante, pues ir al oftalmólogo, ¿no? O estás usando tu lente de contacto y te empieza a molestar el ojo, es mejor sacársela. Siempre hay opción de sacarse la lente de contacto. Si tú amaneciste con lagañitas, con ojos rojos, no te pongas la lente de contacto. O sea, hay que saber usar la lente de contacto. Pero estos pacientes hasta se duermen con una lente de contacto que no tienen que usarla de noche, pues se duermen, entonces ahí empiezan los problemas con la lente de contacto. ¿Ya? Por eso he escuchado hablar mucho del usuario de lente de contacto, termina con úlceras de córnea y esta puede terminar perforando la córnea y perdiendo el ojo. Nos han nombrado muchísimos, hay que hacer laboratorio, es cierto, en este tipo de úlceras, raspar y mandar al laboratorio, pero el problema es que muchos laboratorios no están especializados en hongos y no nos identifican el hongo. Y peor, aunque nos identifiquen el hongo, no tenemos antimicóticos, no vienen a la farmacia donde podamos conseguir el antimicótico. Uno de los antimicóticos que usamos, uno de los pocos que usamos, es la natamicina, que viene en colirio, pero muchas veces no hay en ninguna parte de la ciudad, no conseguimos natamicina. Y el colirio es caro, sale como 800 bolivianos o más el colirio, y tiene que usar encima una gota cada hora. Y son pacientes pobres que vienen de afuera, etcétera, son un lío para conseguir. Y hay otro medicamento que apareció no hace mucho, que es el voriconazol, pero no es tan efectivo para muchos hongos como la natamicina. Y como hasta que salga el cultivo y todo lo demás, y a veces ni siquiera identifican el hongo, el laboratorio no está especializado, pues a veces directamente empezamos con lo que tenemos. Esa es la verdad, ¿ya? Y la luchamos, pero a morir hasta para ver que no se perfore la córnea. Si ya tiene riesgo de perforación, podemos hacer cirugía como recubrimiento conjuntival, se llama, tapando la lesión con la conjuntiva. Pero lo mejor siempre es hacer un trasplante de córnea en caliente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no están dando bien, pues entre la cirugía, quitar toda la córnea infectada, lavar la cámara anterior, etcétera, y poner una córnea nueva. Obviamente esa córnea puede no resultar muy bien, pero por lo menos no vamos a perder el ojo. Y después ya se hará otro trasplante de córnea ya como en buenas condiciones, ¿no? El problema es que no tenemos córneas a disposición. Ese es el problema. También no tenemos córneas a disposición. Traemos de Estados Unidos y eso significa mucha plata. El paciente era pobre, peor, más pobre. Para un trasplante de córnea no va a acceder. Entonces, nuestro problema con la úlcera micótica es grande en Santa Cruz. Es menos frecuente en el interior del país, pero Santa Cruz, Benipando tienen bastante úlcera micótica. Por eso hay que cuidarse. Si voy a ir a un lugar ventoso, mejor llevo mis gafas. Si uso lente de contacto, me tengo que asegurar que esté en muy buenas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien, vamos a ir a otra patología de la córnea que se llama úlceras periféricas. Camila. Sí, doctora, la está poniendo. Ya. Vamos con las úlceras periféricas. Las úlceras periféricas. La úlcera corneal periférica es una lesión que va a ser ulcerativa
y está localizada en el margen de la córnea, cercana al limbo esclerocorneal. O sea, está literal en el margen de la córnea. Y se va a producir por una destrucción del epitelio y del estroma corneal en esa zona. Va a tener riesgo de adelgazamiento e incluso de perforación, que son las complicaciones más temidas. En la etiología las podemos dividir en 3 grandes grupos: en las infecciosas, las inflamatorias y las locales o traumáticas. En las infecciosas vamos a tener las bacterianas, que las bacterias más frecuentes van a ser el Staphylococcus aureus, las Pseudomonas y el Streptococcus pneumoniae, de las cuales la más frecuente va a ser por el Staphylococcus aureus, por la blefaritis crónica, y las Pseudomonas por los lentes de contacto. Después vamos a tener las inflamatorias o autoinmunes, que estas son las que van a causar una patología que se llama queratitis ulcerativa periférica, que va a derivar a una úlcera periférica corneal. En las más comunes vamos a tener la artritis reumatoide, pero también se puede dar por lupus eritematoso sistémico o granulomatosis con poliangiitis, o también la úlcera de Mohren. Y también vamos a tener las locales o traumáticas, que puede ser por sequedad ocular grave, por uso prolongado de los lentes de contacto o por algún trauma químico o mecánico en el ojo. Siguiente, por favor. Bien, en la fisiopatología vamos a tener que en la periferia de la córnea va a haber una rica red de vasos limbares y de células inmunológicas. Esto lo que va a causar es que es de 2 formas, ¿no? Si es un proceso autoinmune, como la artritis reumatoide, los anticuerpos y las células inflamatorias van a atacar el colágeno estromal. Esto es lo que va a provocar la necrosis y el adelgazamiento de la córnea. En cambio, en las infecciones, el daño va a ocurrir por una acción directa de las bacterias o los microorganismos y por las enzimas inflamatorias que produce el mismo cuerpo. Esto lo que va a causar al final va a ser una ulceración con un infiltrado inflamatorio que va a producir un adelgazamiento que va a llevar al riesgo de la perforación de la córnea. En la imagen podemos ver con la lámpara de hendidura y con la fluorescencia, se puede ver una característica que es el corneal melt o la degradación rápida del estroma, que es como si la córnea estuviera derritiéndose. Siguiente, por favor. Ya, para la clínica vamos a ver que los pacientes suelen presentar dolor ocular intenso, van a tener ojo rojo, sobre todo va a estar en la zona limbar, van a tener lagrimeo, fotofobia y disminución de la visión. Y en el examen con la lámpara de hendidura se va a observar una lesión en forma de arco o semiluna en la periferia corneal. Van a haber bordes infiltrados con adelgazamiento del estroma y a veces una tinción positiva con fluorescencia, o sea, se va a ver toda el área ulcerada. Para el diagnóstico vamos a tener que el clínico va a ser con la lámpara de hendidura, que vamos a usar también fluorescencia. ¿Para qué? Para mapear el epitelio y el grosor y vamos a buscar las zonas críticas. Esto nos va a servir para cuantificar también el adelgazamiento que tiene la zona. También para descartar la infección, de si es infecciosa o si es por causas autoinmunes, se puede hacer un raspado o cultivo si hay una duda clínica. Entonces ahí vamos a ver un infiltrado denso con secreción o un lecho sucio o un hipopión. Y nunca, en este caso, no debemos iniciar corticoides fuertes sin haberlo valorado. ¿Por qué? Porque los corticoides pueden causar deprimir la inmunidad local, entonces pueden favorecer la proliferación del microorganismo y aumentar el riesgo de que la infección se vuelva más agresiva y profunda y aumentar el riesgo de una perforación. También podemos hacer un trabajo sistémico si se empieza en una queratitis ulcerativa periférica, o sea, una causa autoinmune, y ahí le vamos a pedir un perfil inmunológico. Ahí podemos pedir ANCA, factor antinuclear, factor reumatoide, el BCG o CRP. También podemos pedir para la sífilis, el BDRL, la hemoglobina, hacemos un perfil renal y hepático, examen general de orina, radiografía de tórax, o sea, toda una evaluación sistémica para poder observar si hay vasculitis y lo derivamos a reumatología.
Para el tratamiento va a ser dependiendo de la causa. Si es infecciosa, vamos a usar antibióticos tópicos de amplio espectro, como las fluoroquinolonas, o antivirales tópicos u orales, si es un caso viral. Si es por micosis, va a ser antifúngicos o antiparasitarios, si corresponde, si es por micosis o parásito. Ahora, para las causas autoinmunes, ahí se van a utilizar corticoides tópicos, pero con precaución si es que hay una zona de infección, porque puede ser contraproducente. Y los inmunosupresores sistémicos, como la ciclofosfamida, metotrexato o la azatioprina. Y también el tratamiento para la enfermedad de base, que en la mayor parte de los casos, como mencioné, es la artritis reumatoide. También hay un tratamiento quirúrgico, pero eso es ya para casos severos, que se hace un adhesivo tisular con un lente de contacto terapéutico o injertos de córnea, que se va a llamar la keratoplastia, y el trasplante tectónico para evitar el riesgo de la perforación. Eso sería todo. Muy bien. Como han oído, la más frecuente es la producida por la artritis reumatoidea. Es una enfermedad inmunológica y puede producir úlceras con facilidad. El paciente tiene que usar lágrimas artificiales permanentemente y a la menor molestia concurrir al oftalmólogo. ¿Cuántas veces vemos córneas de pacientes que tienen artritis reumatoidea muy importantes, que han abandonado muchas veces el tratamiento de la artritis reumatoidea, y vemos varias córneas con leucomas, con perforaciones cicatrizadas, sinequiada, el iris a la córnea, etcétera? Otra enfermedad es el lupus eritematoso con frecuencia produce úlceras periféricas. Entonces hay que estar atentos con estos pacientes. Y después, pues, inmunológicamente, muchos pacientes que no saben ni tienen ninguna enfermedad de base todavía pueden presentar una úlcera periférica, ¿no? Están descritas muchas de estas. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando a la menor lesión blanquecina, dolorosa, molesta en la córnea, hay que ir al oftalmólogo porque estas son bastante peligrosas. ¿Listo? Muy bien, siguiente. Ornes. Hemos terminado con las úlceras, tipos de úlceras, como han visto, muchísimos tipos. Ahora vamos a ir a las distrofias. Ahí está, las distrofias. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de las distrofias corneales, que se dividen en distrofias corneales epiteliales, distrofias del estroma corneal y distrofias corneales posteriores. Voy a explicar ahorita. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos con las distrofias corneales epiteliales. En primer lugar tenemos la distrofia de Meesmann, que es un trastorno de progreso lento, caracterizado por áreas microquísticas en el epitelio. Generalmente se presenta desde la niñez temprana, alrededor del primer año de vida a los 2 años de edad, y el síntoma principal es la irritación ligera y una visión levemente afectada. También tenemos la distrofia de la membrana basal epitelial anterior, y aquí se presentan patrones como microquistes, punteados, mapas o huellas dactilares que se observan en el epitelio a nivel de la membrana basal. Es común que los pacientes presenten erosiones recurrentes, aunque la visión no suele estar significativamente afectada. Y finalmente tenemos otras distrofias menos frecuentes como la de Reis-Bucklers y la de en-vórtice o córnea verticillata. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos las distrofias de estroma corneal, que son 3 tipos. La primera es la distrofia granular. Se caracteriza por ser asintomática y de progresión lenta. Aparece en la niñez temprana y se observa como lesiones centrales, finas y blanquecinas, con un aspecto granular en el estroma de la córnea. La agudeza visual puede estar ligeramente reducida y en casos graves o tardíos se llega a requerir un trasplante de córnea. También está la distrofia macular, que se va a observar aquí una opacidad densa y grisácea que inicia en la capa de Bowman y se extiende hacia la periferia, afectando las capas más profundas del estroma. Puede presentarse una erosión corneal recurrente y la visión se ve más afectada.
En muchos casos se necesita realizar una queratoplastía de penetración o profunda. Y por último está la entrecruzada, que esta se inicia con opacidades lineales y finas ramificadas en la capa de Bowman, que parten del área central y luego se diseminan hacia la periferia. También es frecuente la erosión recurrente y el tratamiento va a incluir también trasplante de córnea. Siguiente, por favor. Luego están las corneales posteriores, como la de Fuchs, que inicia en la tercera o cuarta década de vida y es lentamente progresiva. Las más afectadas son las mujeres y, bueno, hay deposiciones centrales parecidas a las verrugas en la membrana de Semet, con un engrosamiento de esta membrana y defectos de tamaño y formas de las células endoteliales. Puede ocurrir una descompensación de endotelio, sobre todo después de una cirugía de cataratas, que va a conducir a un edema del estroma y del epitelio corneal, causando una visión borrosa. Su tratamiento sería una queratoplastía endoteliar lamelar profunda. Y finalmente está la polimorfa posterior, que es un trastorno común en la niñez temprana, donde se observan placas polimorfas de cristales de calcio en las capas estromales profundas y también se pueden ver lesiones vesiculares en el endotelio. Normalmente es asintomática, pero en casos graves puede existir un edema. Muy bien. El asunto de las distrofias es complicado. El compañero nos ha nombrado algunas distrofias. Y como esas hay un montón, a veces que no sabemos ni cuál es, ¿no? Siempre son bilaterales, son alteraciones que por ahí, ¿por qué ve menos este paciente, ¿no? Que no tienen aparentemente nada, ninguna molestia, ojos blancos y todo lo demás. Cuando la miras en la lámpara hendidura, ves un aspecto reticulado de la córnea y los dos ojos iguales. Y eso te explica que es una distrofia corneal. Son hereditarias, familiares, se presentan a distintas edades, hasta en niños pueden haber congénitas y también aparecer después de la segunda o tercera década. Hay un montón de distrofias. Por lo general, pues no se hace nada, disminuyen la visión, no, a veces no en forma importante y a veces en forma importante, y que terminan en trasplante de córnea. No hay tratamiento para la distrofia, solamente si baja la visión hay que cambiar la córnea. Eso sería todo. Siguiente. Yo, doctora. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre el queratocono. El queratocono es una enfermedad degenerativa que a menudo suele ser bilateral, es poco común y se hereda de forma autosómica recesiva o dominante. Puede haber en algunos casos que se herede de forma unilateral, pero la mayoría son bilaterales. Los síntomas inician en la segunda década de la vida, es decir, entre los 10 hasta los 25 años, y la enfermedad, sus agentes causales, pues, algunos puede ser la raza, como mencioné en un principio, principalmente la genética, y también se incluyen algunas enfermedades como síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Alport, la dermatitis atópica y etc. Desde un punto de vista patológico, se producen cambios destructivos en la capa de Bowman con degeneración y la ruptura de la membrana de Semet. La visión borrosa tendría a ser el único síntoma que presentan los pacientes, aunque algunos también presentan el astigmatismo miótico. Otros signos que incluyen en la córnea sería que la córnea tiene forma de cono, como indica su nombre, y unos pliegues lineales en la membrana, que son las líneas de Vogt, que son signos patognomónicos del queratocono. Y por último, el anillo de Fleischer. Cuando ya se hace más crónico, puede ocurrir una hidropesia aguda de la córnea que se va a manifestar por una disminución repentina de la visión con edema central de la córnea. Esto es como la consecuencia de la ruptura de la membrana de Semet. Por lo general, esta enfermedad se cura de manera paulatina, sin tratamiento, pero sí deja una cicatrización en la membrana de Semet. Su tratamiento como tal son los lentes de contacto rígidos que mejoran la visión en las etapas tempranas al corregir el astigmatismo que produce. Sin embargo, como mencionaban antes mis compañeros, el queratocono es una de las principales indicaciones para el trasplante de la córnea, que sería
la queratoplastía de penetración. Y bueno, eso, ahí acaba mi parte. Muy bien. Pues el queratocono no, hoy en día no está todavía visto el origen. Puede ser hereditario, está descrito, puede ser pacientes con antecedentes de alergia, mucha alergia en los ojos, que andan refregando los ojos a tal punto que deforman la córnea, también está diagnosticado eso. Y pacientes con astigmatismo alto que va degenerándose la curvatura y terminan con queratocono. Hoy en día tenemos la topografía corneal, que es el estudio básico para detectar el queratocono. De hecho, los pacientes con astigmatismo alto que tienen sospecha de queratocono no van para cirugía refractiva, por ejemplo. No se pueden operar. Y este tipo de queratocono, cuando avanza, pues produce mala visión, obviamente, al paciente, no corregible con anteojos, y se puede usar la lente de contacto escleral, que es una lente de contacto grande, para aplanar el ápice de la córnea. Y tiene otros tratamientos, como el crosslinking, que es se embebe la córnea con láser y con riboflavina, que es la vitamina A, y produce un endurecimiento del queratocito, entonces no es ya tan lábil la córnea ni tan complaciente con la deformación, entonces se queda más rígida y ya no se va deformando. A veces ni eso sirve, y también se pueden colocar dentro de la córnea, en el estroma corneal, unos anillos, unos segmentos se llaman, que son los anillos de Ferrara. Ferrara es un oftalmólogo brasilero que inventó estos anillos, y gracias a él se tratan muchos queratoconos. Entonces, al poner los anillos dentro del estroma de la córnea, ya la córnea no va hacia adelante, sino hacia los lados, porque estira la córnea, aplana la córnea. Entonces, todos estos métodos, estos tratamientos se realizan, y cuando no resulta nada, pues al trasplante de córnea, ¿ya? Y ahora vamos a ir con la siguiente compañera, que nos va a hablar del trasplante de córnea. Bueno, le hablo de la úlcera neurotrófica, que es Tú eres Hugo, ¿no? Hugo no pudo estar presente, pero hizo las diapositivas, así que se las voy a presentar. Ya, ¿y vos cómo te llamas? Nicolai. Vos vas a hacer ¿Y el trasplante de córnea, quién lo va a dar? Yo igual. Bueno. O sea que Hugo va a quedar sin nota. No hizo la presentación, solo que no puede estar presente. Ya lo sé, pero como te digo, no sé cómo le va a ir. Ya, adelante. La úlcera neurotrófica es una lesión corneal que ocurre por alteración o pérdida de la sensibilidad corneal debido a daño del nervio trigémino, lo que impide la regeneración y cicatrización adecuada del epitelio. Su etiología viene del herpes simple y herpes zóster oftálmico, cirugía de la base del cráneo o de la órbita, neuropatía diabética, traumatismos quirúrgicos o químicos, tumores del ángulo pontocerebeloso. Siguiente. Tiene una clínica que trata de una disminución de la agudeza visual progresivamente, ojo rojo leve, dolor ocular mínimo o ausente, defecto epitelial en mapa con bordes mal definidos. Podemos diagnosticar con el test de sensibilidad corneal. Se trata de un hilo de algodón o estequiometría de Crochet-Bonnet, lámpara de hendidura, defecto epitelial redondeado sin filtro inicial, coloración con fluorescencia, tinción central con bordes irregulares, tratamiento lágrimas artificiales sin conservante, ungüentos lubricantes, suero autólogo, lentes de contacto terapéuticos, cartografía temporal en casos graves. Úlcera por exposición. Lesión epitelial corneal que se produce por inadecuado cierre palpebral, lo que expone la córnea a desecación y traumatismo. Tiene como etiología la parálisis facial, retracción palpebral por hipertiroidismo, postquirúrgico palpebral, exoftalmos.
Siguiente. Su clínica trata de una blefaritis asociada, epífora, dolor ocular o sensación de cuerpo extraño, úlcera en región inferior o interpalpebral de la córnea. Y bueno, tiene un diagnóstico parecido igual. Bueno, en la inspección vemos los oftalmos, que es defecto de cierre palpebral, el test de fluorescencia, lámpara de hendidura y tratamiento con lágrimas artificiales frecuentes, cámara húmeda, vasoregión temporal o permanente o cirugía correctiva. Bien. Estos tipos de úlceras son más raras, ¿no? La neurotrófica es por alteraciones del trigémino, por varias lesiones cerebrales y todo lo demás. Se altera la sensibilidad de la córnea y el paciente puede tener una lesión, una úlcera y no sentir nada, ¿no? No tiene dolor y vos no te explicas cómo no le puede doler una úlcera tan grande. Y la exposición pues se da con mucha frecuencia en pacientes que tienen un Glasgow bajo, que no cierran los ojos, que los tienen los ojos abiertos todo el tiempo y nadie se preocupa por ponerle una pomadita para que vaya lubricándose la córnea. Entonces, tantas veces pasa que el paciente está en terapia intensiva, por donde me pasa más, y me llaman a las 2 semanas cuando ya se está la córnea infectando, dejando un leucoma, una lesión, y etcétera. O descubres en un paciente que te viene al consultorio y descubres unos leucomas inferiores y le preguntas, ¿usted estuvo en terapia? ¿Qué le pasó? Si tuve un accidente, estuve 2 meses en terapia. Y ya te estás enterando que nadie le curó la córnea y tiene unas cicatrices inferiores y para siempre. Esas son las úlceras por exposición. Siempre hay que acordarse de la córnea. Si el paciente no está parpadeando, tiene alterada la sensorialidad, o un Glasgow muy bajo, hay que lubricar la córnea, hay que ponerle pomada cada 3 horas todo el tiempo para que se lubrique la córnea. Entonces, una vez que empieza a parpadear, ya le suspendes la pomada y entonces no va a tener una úlcera por exposición, que puede ser muy peligroso. Muy bien, ahora sí, trasplante de córnea. Ahí está, puedes empezar. Ya. Trasplante de córnea, en otras palabras, la queratoplastía, indicada en trastornos corneales graves, por ejemplo, cicatrización, edema, adelgazamiento y distorsión. Tenemos 2 tipos de queratoplastía, que serían de penetración y lamelar. La penetración implica reemplazo corneal de esferos total de todas las capas. Y lamelar implica un procedimiento de espesor parcial para reemplazar la región anterior de la córnea con una cantidad variable de estroma, entendiéndose a queratoplastía lamelar profunda, en la cual se reemplaza casi toda la córnea excepto el endotelio. Bueno, son características que tienen ambos cirugías. En la de penetración tenemos un trasplante de toda la córnea. Las capas reemplazadas son todo el espesor, epitelio, estroma y endotelio. Las indicaciones sean un queratocono avanzado, cicatrices profundas, edema corneal severo, patologías que afectan todo el espesor corneal. Ventajas: mejora visual significativamente en casos graves, técnica más clásica y disponible. La desventaja: tiene mayor riesgo de rechazo inmunológico, una recuperación lenta y puede generar astigmatismo alto. Tiempo de recuperación de 1 a 2 años para el resultado final. En la queratoplastía lamelar es trasplante de una parte de la córnea. La única capa reemplazada es la lamelar anterior. Se indica en patología del estroma anterior, que serían como cicatrices superficiales, por ejemplo. Ventajas: tiene mayor seguridad, menos rechazo y puede usarse el tejido almacenado más tiempo.
Desventaja es una técnica más compleja que no siempre se puede aplicar y su tiempo de recuperación es mucho más rápido y ya tiene un resultado funcional de 2 a 3 meses. Muy bien, vamos a acotar que en Bolivia no tenemos todavía un banco de ojos. Se está gestionando y de hecho, como siempre nos cambian los ministros, aquí es una tontería, siempre reinicia el trámite se reinicia. Pareciera que con el último gobierno al fin va a salir la reglamentación para el banco de ojos, pero hasta el día de hoy no tenemos. Ese es un gran problema, porque ustedes han oído ahora que las úlceras córneas, pues todos pueden terminar muy mal, ¿no? Y necesita el paciente un trasplante de córnea. Como no tenemos córnea, tenemos que pedir a Estados Unidos. Estados Unidos desde ya manda córneas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en la cultura del estadounidense está donar los órganos. Y entonces tienen bancos de ojos tan grandes que van a exportar córneas a todo el mundo. Y de hecho, a nosotros pues cada vez nos cuestan más las córneas, ¿no? Con el salvataje de que muchas veces pedimos la córnea y el de la aduana ya también aquí no nos deja pasar la córnea. Y sucede que tiene que llegar la córnea y inmediatamente entrar el paciente a quirófano y sin pérdida de tiempo hacerse el trasplante de córnea. Porque si no, la córnea sufre, ¿no ven? Pero aquí con la aduana encima hay que pelearse para que nos saquen pronto la córnea porque es un desastre. Pero últimamente las córneas, antes se hacía siempre un trasplante penetrante, quiere decir que se sacaba toda la córnea del paciente y se ponía toda la córnea del donante. Hoy en día está el trasplante laminar superficial, solo cuando hay lesiones epiteliales a la mitad del estroma. Está el laminar profundo, cuando ya toma todo el estroma. Está el trasplante de células endoteliales. ¿Se acuerdan que les había dicho que el endotelio nos tiene que durar toda la vida? Bueno, hay trasplante de células endoteliales, ¿ya? Y está el trasplante penetrante. Entonces, una córnea puede servir para dos casos. Uno que necesite endotelial y otro que necesite una lamelar superficial, por ejemplo. Entonces, una córnea puede servir para dos casos. Eso es muy bueno porque, bueno, así podemos atender a más pacientes, ¿no ven? Pero esa es la realidad que tenemos de trasplante de córnea. Y no es el único país, por ejemplo, Argentina, con los millones de habitantes que tiene, su banco de ojos no abastece. Entonces, otro país que también importa mucha córnea. Chile tiene un banco de ojos muy pequeño, tampoco le abastece, ¿ya? Perú está en las mismas. O sea, Latinoamérica en realidad, aunque tengan banco de ojos, no abastece. Y todos están en la lista de espera para el trasplante de córnea. Muy bien, ahora vamos a seguir con el siguiente. Gracias por lo del córnea. Hemos terminado con córnea y vamos a seguir con... ¿Quién va a seguir? Luciana, ¿puede ser? Doctora, yo voy a exponer uveitis anterior. Luciana va a exponer ojo seco, pasa que hubo una equivocación en nuestro tema, pero sigue en orden. A ver, ya. ¿Tú eres entonces? Keiko Yorimoto. Keiko Yorimoto. Bien, te cambio entonces. Listo. Ok, gracias. Yorimoto. Buenas noches. El día de hoy yo voy a abordar el tema de uveitis. Primeramente, para enfatizar un poco, en base a la uveitis, tenemos que saber de que el tracto uveal está compuesto por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Cuando esto se denomina inflamación, cuando se inflaman cualquiera de estos tres, pero hay que enfatizar que el iris, cuando se inflama específicamente puede causar una iritis, una irisiclitis. Cuando el cuerpo ciliar se inflama, puede provocar la uveitis intermedia, la ciclitis, puede haber también la uveitis periférica o la que se denomina del anillo ciliar. Y cuando se inflama la coroides, va a causar lo que es la coroiditis. Esto también puede incluir la inflamación de la retina, de la vasculatura retiniana o también del nervio óptico intraocular. Comúnmente esto es a causa secundaria a una inflamación ya sea de la córnea o de la esclerótica. Siguiente, por favor.
Dentro de la epidemiología, mayormente esto es causado en personas entre 20 y 50 años. Un 10 o 20% llegan a lo que es una ceguera legal, que esto es en países desarrollados, pero esta patología es más común en países en vías de desarrollo por el contacto, por las infecciones que hay, en específico la toxoplasmosis y la tuberculosis. La clasificación anatómica de las uveitis está clasificada en 4. Está la uveitis anterior, la intermedia, la posterior y la que es difusa o la panuveitis. Estas pueden involucrar una o más regiones simultáneamente. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar específicamente de la uveitis anterior. Dentro de su etiología, lo más común es que sea de origen idiopática, pero también hay causas autoinmunes como la HLA-B27, que está asociado a la espondilitis anquilosante, a la artritis reactiva, que este es el síndrome de Reiter. También está asociada a la psoriasis y la artritis idiopática juvenil. Dentro de las etiologías infecciosas está la sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis y virales, la herpes simple o ya sea la herpes zóster. También otra causa puede ser postraumática o postquirúrgica o enfermedades sistémicas granulomatosas, ya sean como sarcoidosis o el Vogt-Koyanagi-Harada. Dentro de la clínica de la uveitis anterior está el dolor ocular, va a haber fotofobia intensa, hay lagrimeo y el ojo se va a presentar rojo, que a esto se le denomina inyección ciliar. La visión va a estar borrosa, hay miosis relativa y la pupila es irregular. Esto por causa de la sinequia. Y también está el hipopión en casos severos. Siguiente, por favor. Dentro de los hallazgos característicos de la uveitis anterior, se van a poder localizar unas células E-flare en la cámara anterior, que este es el signo cardinal de la uveitis anterior. Y estos van a presentarse precipitados y queráticos, finos cuando es una uveitis no granulomatosa y gruesos o también grasos cuando sí es granulomatosa. También están las sinequias posteriores, que aquí se muestra la pupila irregular fija. Va a haber una hipotonía ocular inicial, que es por la disminución de la producción del humor acuoso, y también hay una hiperemia periquerática, que es un pequeño rojo perilímbico. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de esta están los corticoides tópicos, como la prednisolona o la dexametasona. También están los tratamientos midriáticos y ciclopégicos, como la atropina. Aquí está también el ciclopentolato, que previene las sinequias y alivia el dolor también. También es importante tratar y controlar la presión intraocular, que esta puede aumentar ya sea en las fases posteriores. Y está también el tratamiento etiológico específico, ya sea para las causas virales, para las bacterias y también inmunosupresores en base al caso, ¿no? También es importante llevar un seguimiento estrecho con la oftalmología. Dentro de las complicaciones, las más importantes, aquí va a presentarse cataratas secundarias a la inflamación o también pueden ser por corticoides. Puede complicarse con un glaucoma inflamatorio o ya sea por los corticoides. Está la queratopatía en banda, el edema macular cistoide y la pérdida visual irreversible en el peor de los casos. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar que las compañeras den toda la uveitis para poder enfocarnos bien en este tema. A ver, ¿quién sigue? Yo, doctora Ana Aurora Paz. Ana Bárbara Paz. Sí. Listo. Doctora, agregamos el tema de uveitis intermedia, lo vimos necesario porque salía en el libro, así que les voy a hablar un poco de intermedia. Ya, dale. Bueno, la uveitis intermedia se basa en la inflamación que afecta el vitrio, el pars plana y la retina periférica. Se llama pars planitis cuando no se identifica la causa y esto se debe porque la pars plana es el sitio característico donde se ven los exudados. Bueno, las causas mayormente son idiopáticas porque son las más frecuentes. La inflamación se concentra en la pars plana sin enfermedad sistemática clara. Después pueden ser por enfermedades autoinmunes inflamatorias, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Esto se da porque el sistema inmune ataca la mielina y también puede inflamar las estructuras oculares. También tenemos la sarcoidosis, que es por depósitos de granulomatosos que afectan el ojo y el pulmón.
Y por último tenemos las infecciones crónicas, que pueden ser como la tuberculosis, la sífilis, la enfermedad de Lyme. Esto se debe porque el sistema inmune responde contra el microorganismo y produce la inflamación secundaria en pars plana y en el vítreo. Las manifestaciones clínicas. Las más comunes son la visión borrosa y las moscas volantes, que se denominan miodesopsia. Esto se da porque las células inflamatorias y los restos en el vítreo generan sombras que el paciente percibe como manchas flotantes. También tenemos la escasa hiperemia ocular externa, y es por la inflamación en la parte profunda del ojo, no en la conjuntiva ni en el iris. Tenemos los hallazgos característicos, que son las snowballs, como los cúmulos de células en vitrio, el snowbaking, que son las bandas de exudados en pars planas que se forman por la gravedad que se depositan las células inflamatorias en esa región. Ahí en el esquema podemos ver la diferencia entre las snowballs y las snowbanks. En las complicaciones, las más comunes son el edema macular cistoide, es por la inflamación que libera mediadores como las prostaglandinas y las citoquinas. Estos alteran la barrera hematoterreitiniana, mejor dicho, donde entra líquido a la mácula, entonces por ende se da la visión borrosa central. Tenemos la catarata, que es una inflamación crónica y es por el uso prolongado de corticoides. El glaucoma secundario por bloqueo de algún ángulo, ya sea por un drenaje, porque es debido a una inflamación o los corticoides. Y también tenemos el desprendimiento de retina por tracción, donde las membranas inflamatorias se encuentran en el vítreo y se contraen y tiran la retina. Como tratamiento tenemos los corticoides sistémicos o perioculares, porque estos suprimen la inflamación y reducen el edema macular. Por otro lado, tenemos los inmunosupresores para pacientes que no responden o requieren evitar efectos adversos de los corticoides. Y por último, lo que se tiene que hacer es tratar la enfermedad de base, si es que el caso que hubiese, por ejemplo, la terapia antituberculosa, si la causa es tuberculosa. Bueno, luego tenemos la uveitis posterior. Esto es una inflamación de la retina y la coroides. Es una uveitis posterior pura, con posible participación del vítreo, panoveitis, si todo el ojo está afectado. Las causas pueden ser infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas tenemos la toxoplasmosis, que es el parásito que invade la retina, por ende va a haber una necrosis y cicatrices retiniana. La tuberculosis o la sífilis son bacterias crónicas que estimulan la inflamación granulomatosa en coroides. El herpes virus es la reactivación viral con necrosis retiniana. En las no infecciosas tenemos la sarcoidosis, que son los granulomas que afectan la retina y coroides, el BSET, que son las vasculitis sistémicas que inflaman vasos retinianos, y la BKH, que es una respuesta autoinmune contra los melanocitos del ojo. En las manifestaciones clínicas tenemos las más comunes, la disminución de la agudeza visual y escotomas. Esto se debe a que la retina es el tejido que capta la luz y su inflamación interrumpe la señal visual. Tenemos luego las lesiones blanquecinas, amarillentas en retina o coroides, que representan áreas de inflamación activa y necrosis. Luego tenemos las vasculitis retinianas, que es la inflamación de vasos, hay exudados y hemorragias y por ende va a haber un riesgo de isquemia. Luego tenemos las células en vitrio. Esto se da porque la inflamación se difunde desde la retina hacia la cavidad vítrea. Las complicaciones más comunes son la neovascularización coroidea. Esto se da porque la inflamación rompe la membrana de Broch y crecen vasos anormales, provocando un sangrado y cicatrices maculares. Tenemos luego el desprendimiento de retina, que esto se da por necrosis o tracción o acumulación de exudados debajo de la retina. Por último tenemos la atrofia del nervio óptico. Esto es una inflamación prolongada que daña las fibras del nervio y entonces provoca lo que es la pérdida visual irreversible. Tratamiento es bien parecido al otro. Tenemos los corticoides locales o sistémicos. Estos ayudarán a disminuir la inflamación y preservar la retina. Tratamiento específico de infecciones, por ejemplo, para la toxoplasmosis, es la piremetamina más la sulfadiazina más el ácido folínico. Para la tuberculosis se usa el esquema antituberculoso, para la sífilis la penicilina. Por último tenemos los inmunosupresores, que es para causas de autoinmunes o cuando no se puede usar corticoides a largo plazo. Muy bien, muchas gracias. El enfoque estuvo muy bueno.
La uveitis es un tema muy delicado. De hecho, es tan complicado a veces que en nuestra especialidad, por ejemplo, tenemos el uveólogo. Es muy raro, pero existe esa especialidad. En la Argentina eran 3 uveólogos, no había más en todo Buenos Aires. Muy complicado, son gente muy entrenada, gente que recibe ¿Dónde está la casos mierda de mi presentación, por si que acaso? nadie resuelve, etcétera. La uveitis dividida en anterior, intermedia y posterior, como los compañeros Oye, han este se ha explicado. ido un mes a... A ver, vamos a... Alguien está hablando. Ya. Entonces, la uveitis anterior generalmente es de causa desconocida. Se produce una inflamación periquerática, o sea, un ojo rojísimo. Y tiene una miosis, dolor unilateral por lo general. Entonces, y a la tercera edad. Esas son las características básicas de una uveitis, ¿no? Para que podamos identificar. Entonces, no se sabe la causa, puedes investigar muchas, pero no conoces la causa, pues no llegar a la causa en algún momento. Y responden muy bien al corticoide. Hay que dilatar la pupila porque como hacen miosis, se pegotea el cristalino al iris. Entonces, produce sinequias, adherencias. Entonces hay que dilatar la pupila y mantenerla dilatada. Entonces, de esa forma, usando corticoides y dilatación, puedes controlar el cuadro. Pero es un cuadro que se puede repetir. Entonces, de hecho, el paciente también te dice, doctora, otra vez tuve la inflamación y tuve que usar mis gotas. Y tantas veces repitiéndose el cuadro, termina pegándose al final el cristalino al iris y produce un glaucoma, ¿no? Puede terminar con glaucoma, con catarata y peor todavía si se complica más el ojo. La uveitis intermedia es más silenciosa, a veces se diagnostica de casualidad, pero se puede despintar el iris, por ejemplo, en la uveitis por Fuchs. Y sucede que el iris es tan transparente que te deja ver a través del iris, puedes ver la retina. ¿Cómo es posible? Pues por sí, ha perdido tanto pigmento el iris que por la inflamación que pues esa es la uveitis por Fuchs. Bueno, y la uveitis posterior generalmente es bilateral y tiene una causa, como tuberculosis, sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis, toxocariasis, un montón de enfermedades que se pueden presentar. A veces no llegas al diagnóstico y muchas veces cuando llegas tratas la enfermedad y se soluciona el problema. Hay que tener muchísimo cuidado con la uveitis porque los pacientes se complican rápidamente, producen glaucoma, catarata y desprendimiento de retina y etcétera, y ya quedan ciegos. Hoy día, por ejemplo, les cuento el caso de una niña que ahora en este momento esa niña tiene 14 años. Bueno, cuando ella tenía 6, 7 años, perdió la visión de un ojo. Ahora, pregúntenme si alguien se ocupó de ver por qué perdió la visión de ese ojo. Parece que ahí quedó la cosa. Perdió la visión de ese ojo y nadie más hizo nada. Bueno, hace un año, el ojo que ella, con el cual él tenía, empezó a inflamarse, empezó a hacerse rojo y todo lo demás. Entonces recién la mamá empieza a preocuparse y le produce catarata, le produce glaucoma, esta inflamación, porque ya va a un oftalmólogo, le dice que es una uveitis, la han operado de la catarata, la han operado del glaucoma, es ojo único, con ese ojo ve 2 filas, 0,2 nada más, campo visual casi no tiene, está bastante afectada la retina y diagnóstico todavía no tiene diagnóstico. Entonces ha ido a la reumatóloga, la han mandado a la reumatóloga le ha pedido primero una resonancia magnética, no sé qué otros estudios, hasta ahorita que no le pueden hacer los estudios. Y es una niña de 14 años a punto de quedar ciega. O sea, terrible, terrible. Con la uveitis hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. ¿Cómo no te vas a preocupar de saber por qué perdió la visión de un ojo? Si hubieran hecho los análisis en ese momento, hubiera saltado una enfermedad inmunológica. Y tal vez no hubiera saltado ninguna, pero si hubiera ido al oftalmólogo, hubiera dicho, ha perdido por uveitis este ojo, por una inflamación crónica que se le ha ido presentando y al final ha quedado sin visión.
y hubiera estado una paciente controlada, inmunosuprimida y todo lo demás y nunca le hubiera atacado el otro ojo, pero no. Así pasan las cosas. Bueno, ese era la uveitis, es un tema muy complicado, pero hemos podido ver algunas cosas. En nuestro país, la uveitis que más frecuentemente tenemos, aparte de la artritis reumatoidea, es la producida por toxoplasmosis. La toxoplasmosis es este parásito que puede entrar, pues, o la madre adquirir, pues, contagiar al niño durante el embarazo por vía sanguínea, o la podemos aspirar en el aire, en el campo, o podemos comer a través de una carne contaminada por toxoplasmosis. Entonces, en algún momento hay visión borrosa, unilateral, y este parásito llega por vía sanguínea a la retina y puede producir una exudación importante y una inflamación, y eso es lo que el paciente ve borroso. Y cuando vemos en el fondo de ojo hay una exudación muy grande y tiene una afinidad por la mácula increíble. Y los congénitos, por ejemplo, puede ser hasta bilateral y las dos máculas. Muchas veces diagnosticado cicatrices maculares por toxoplasmosis y es del embarazo. ¿Y qué pasa? Pues no se hace este examen para toxoplasmosis en la embarazada. No está dentro del SUMI o del SUS. Imagínense, no está dentro del SUS, por lo tanto nadie se la hace a la madre. Y entonces no se percata, no se puede detectar, no se trata a la madre y el niño nace con estas secuelas. Eso es lo que pasa en nuestro país. Muy bien, vamos al ojo seco. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ojo seco. Este es un trastorno muy común que afecta a un montón de personas en el mundo y es bastante importante aprender sobre las causas y cómo poder tratarlas. Como les decía, es una causa de consulta común en la oftalmología. Pueden haber ciertas cosas que influyen, como el uso de dispositivos electrónicos, estar mucho tiempo viendo las pantallas, el celular, y también puede empeorar con el uso de las estufas o aire acondicionado, y bueno, es más común en climas que sean más secos, como La Paz, por ejemplo. Primero es importante saber dónde se producen las capas de la película lagrimal. Tenemos la capa lipídica, que es la más externa. Esta evita que la lágrima se evapore fácilmente. Se producen las glándulas de meibomio de los párpados. La capa acuosa es la capa media y es más gruesa. Esta constituye casi el 90% de la película lagrimal y se producen en las glándulas lagrimal mayor y menor. Y la última es la capa mucosa, que es la capa más interna. Esta está compuesta por glucoproteínas en las membranas celulares epiteliales, y estas tienen lipoproteínas que hacen que sea bastante hidrofóbica. Aquí se encuentra también la mucina, que se absorbe en las membranas y es fijada por microvellosidades, que esta va a ser la parte que va a ser una parte hidrofílica para que las lágrimas se puedan esparcir y la humectación reduzca la tensión superficial, ayudando a que la película se adhiera a la córnea. La composición de las lágrimas tiene un pH de 7.35 y una osmolaridad isotónica. Tiene bastantes proteínas y el 60% de estas proteínas es la albúmina. El resto son IgA, IgG y lisosomas. Los lisosomas ayudan mucho, ya que ayudan a proteger en contra de infecciones. Y bueno, también tiene sodio, potasio y cloro. Tenemos el síndrome del ojo seco, que es la queratoconjuntivitis seca. Esta es causada por una deficiencia en los componentes de la película lagrimal o también por alteraciones en la superficie ocular, que pueden ser primarios, como el síndrome de Sjögren, o secundarios por enfermedades autoinmunes. Entre las manifestaciones tenemos que el paciente va a sentir una sensación de arenilla o de que tiene un cuerpo extraño en el ojo, ardor, picazón, el ojo se va a poner rojo, va a tener un lagrimeo excesivo y se van a ver filamentos mucosos en el ojo. Para el diagnóstico tenemos la prueba de Schirmer, que mide la producción de lágrimas. Se usa una tira de papel filtro y se la pone en el párpado inferior por 5 minutos, y cuando nos marca menos de 10 milímetros de humedad indica que tiene un ojo seco.
También tenemos la tinción con fluoresceína o rosa de Bengala, que detecta daño en la superficie ocular, y la biopsia de glándula salival mayor, que nos ayuda en casos donde sospechamos del síndrome de Sjögren. Ya para el tratamiento, lo mejor que podemos usar y lo más básico son las lágrimas artificiales, que nos ayudan a poder lubricar la parte de la superficie del ojo. Así nos ayuda a aliviar la sequedad, la irritación. Hay un montón de marcas y podemos buscar cuál es la mejor para el paciente, porque la misma lágrima puede no funcionar en todos. Y también tenemos los antiinflamatorios. Estos van a ayudar a reducir la inflamación de la superficie. Y los corticoides también deben ser utilizados con control, porque pueden alterar la presión intraocular. Tenemos un montón de pruebas que, por ejemplo, tenemos el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Este evalúa la estabilidad de la película lagrimal. Ve la deficiencia de mucina, nos indica que tiene una ruptura rápida, y el uso de fluoresceína nos ayuda a ver los puntos secos. Es normal con DES mayor a 10 segundos y patológica con DES menor a 10. Tenemos la citología de impresión, que esta cuantifica las células epiteliales y calciformes. Es útil en el déficit de mucina también, y informa si hay inflamación y daño epitelial. La tinción con fluoresceína identifica si hay erosiones, úlceras o alteraciones epiteliales. Cuando hay un defecto, se marcan zonas verdes. La tinción con rosa de Bengala detecta células muertas o dañadas. Es útil en el síndrome de Sjögren y en el ojo seco severo también. Es más específicas para mucina que la fluoresceína. Eso es todo, gracias. Bueno, vamos a seguir con película lagrimal que complementa este tema. Vamos, adelante. ¿Me escucha, doctora? Ya, vos eres Emily Lisboa. Eso. Ya, y la que dio ahorita es Luciana Gutiérrez. Sí, doctora. Muy bien, listo. Ya. Vamos. Yo voy a hablar sobre la película lagrimal, que tiene 3 capas, una capa lipídica, otra aquosa y una mucosa. La capa lipídica es la más externa, es producida por las glándulas de meobomio. Su función principal es evitar la evaporación de la lágrima y estabilizarla. La capa aquosa constituye la parte más abundante, que es producida por la glándula lacrimal. Contiene agua, electrolitos, proteínas y defensas naturales como la lisocima, y esa capa ella nutre y oxigena la córnea. La capa mucosa, la más interna, proviene de las células caliciformes de la conjuntiva, y su función es hacer la película lacrimal que se adhiera en la córnea. Próxima diapositiva, por favor. Las capas de la córnea está formada por 5, pero recién, doctora, no sé si usted... creo que en 2013 o 2016 que fue descubierto una nueva capa que se llama capa de Dua. Exacto. Ya. Y la primera capa es el epitelio corneal, que es la primera barrera que está frente al medio externo y se regenera con rapidez. La segunda capa es la membrana de Bowman, que es la capa más resistente que protege contra traumatismo. La capa de Dua, que fue descubierta recientemente, y ella aporta una resistencia estructural. La membrana de Descemet, que sirve como soporte del endotelio. Y finalmente el endotelio corneal, que es una capa de células muy especializadas que bombean un líquido hacia afuera del estroma, evitando con que la córnea se hinche y pierda su transparencia. Ya. Composición de la córnea. La córnea está compuesta por agua en un 78%, colágeno en 15%, que da la forma transparente, proteínas y mucopolisacáridos, y es alrededor de unos 5%. Y además la córnea ella es avascular. Eso quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. Y se nutre, la córnea se nutre por la película lacrimal. Es eso. Las funciones principales.
función óptica y protectora y sensorial. Eso es todo, doctora. Muy bien. Bueno, hemos aprendido entonces las capas de la córnea, muy importantes, y tienen que estar todas funcionando bien para que no caigamos en un ojo seco, ¿no? Entonces, ante la deficiencia del epitelio conjuntival, por ejemplo, o ante la deficiencia de las glándulas lagrimales, pues vamos a tener ojo seco, ¿ya? También nos han mostrado los tests que se hacen, el test de Schirmer, el test de Rosa de Bengala, el break-up time, el tiempo de película lagrimal, todo eso muy importante para poder valorar las lágrimas, ¿no? Últimamente sobre la superficie corneal cada vez se investiga más y hay aparatos para detectar cuál es la capa que está fallando. Y también hay un tipo de láser para mejorar el ojo seco. Entonces se ha avanzado muchísimo sobre la película lagrimal en los últimos años. Hay mucho tratamiento para ojo seco, para la película lagrimal, para reintegrar la película lagrimal, etc. Y si bien los dispositivos, por ejemplo, que estemos mucho tiempo en los dispositivos nos afecta y nos puede producir un ojo seco en la edad media, no en los niños, pero sí en la edad media, es porque parpadeamos menos. Parpadeamos menos cuando estamos haciendo trabajos en computadora y entonces te puede producir un ojo seco. Y también, ¿por qué? Porque están en oficinas y tienen mucho aire acondicionado que seca el ambiente y también todo eso puede causar el ojo seco. No, ahora, las enfermedades de base, muchas producen ojo seco, o sea que hay que investigar más sobre este tema. Bueno, vamos con el último tema que es Manuel Saucedo. Sí, yo voy a hablar sobre la dacryodenitis. Su definición sencilla es la inflamación de la glándula lagrimal. Siguiente, por favor. Se clasifica en dacryodenitis aguda, que es su origen infeccioso principalmente, se presenta con síntomas rápidos y dolorosos, y con dacryodenitis crónica, generalmente no infecciosa, asociada a enfermedades sistémicas, granulomatosas, inflamatorias o tumores. Su evolución es insidiosa. Siguiente, por favor. Etiología. De forma aguda, principalmente es bacteriana. La más frecuente es el Staphylococcus aureus, después también el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae, en su fase viral está el virus de Epstein-Barr, la parotiditis, el virus de la papera, y el virus de la influenza. En la forma crónica, están las infecciosas granulomatosas, tuberculosis, sífilis, lepra. En autoinmunes, sarcoidosis, enfermedad de Graves, síndrome de Sjögren, granulomatosis con poliangiitis. En neoplásicas, tumores epiteliales de glándula. Y eso. Siguiente. En manifestaciones clínicas, forma aguda, inicio es brusco, con dolor y edema en el párpado superior, localizado en la región supraexterna. Tiene eritema, calor, sensibilidad marcada, tumefacción que genera el desplazamiento del globo ocular hacia abajo y hacia adentro. Después puede acompañarse con fiebre, malestar general. En casos graves tienen absceso, extensión de los tejidos orbitarios. Siguiente. En la crónica, la masa es más firme y gomosa, de crecimiento lento e indoloro, generalmente unilateral, aunque puede ser bilateral en enfermedades sistémicas. El ojo puede desplazarse sin signos inflamatorios agudos, a menudo simula un tumor, por lo que se requiere un estudio detallado. Siguiente. Su diagnóstico clínico, la localización del edema y la evolución temporal son claves. Laboratoriales es hemograma, marcadores inflamatorios en formas agudas, serologías o estudios inmunológicos, de lana, ANCA, tomografías de órbita y una resonancia magnética para ver infiltración y extensión tumoral y biopsia. Las complicaciones pueden ser abscesos, fístulas cutáneas, celulitis orbitarias, también septicemia, y se puede confundir con tumores malignos, puede retrasar el tratamiento oncológico.
Diagnóstico diferencial, celulitis orbitaria, tumores orbitarios, linfomas orbitarios, inflamación orbitaria. Siguiente. De tratamiento, bacterianos son antibióticos sistémicos, amoxicilina, ácido clavulánico, cefalosporinas de segunda o tercera generación, analgésicos, antiinflamatorios, compresas frías y de forma viral, el tratamiento es más sintomático, reposo, AINES. De la forma crónica, se utilizan corticoides, tienen que tratar la enfermedad de base, corticoides en sarcoidosis, en los antituberculosos, penicilina, terapia, en neoplasia, la cirugía principalmente. Siguiente. Después también está lo que es la dacreocistitis, que su definición es la inflamación del saco lagrimal, causada casi siempre por la obstrucción del conducto nasolagrimal, que impide el drenaje normal de las lágrimas. Esta acumulación de líquido estancado crea un ambiente ideal para la proliferación de bacterias, lo que lleva a la infección. Se clasifica según la edad como congénita y adquirida, y según la evolución como aguda y crónica. Siguiente. La etiología. En la congénita, el fallo en la canalización del conducto nasolagrimal, especialmente en la válvula de Hasner, ocurre de 2 al 6% de los recién nacidos. En la adquirida, idiopática, secundaria a procesos inflamatorios crónicos, rinitis, sinusitis, en traumatismos nasales, orbitarios, tumores o nasosinusales o orbitarios, cirugías previas de nariz, senos paranasales, los agentes infecciosos, manifestaciones clínicas. En la congénita, epífora persistente desde el nacimiento, reflujo de secreción mucosa, piel preorbitaria generalmente normal al inicio, puede complicarse con celulitis preorbitaria. En la adquirida aguda, dolor intenso, enrojecimiento en el ángulo inferior del ojo, tumefacción, calor local, sensibilidad marcada, secreción purulenta espontánea o al presionar el saco, fiebre, malestar general, y puede evolucionar a absceso, fístula cutánea o celulitis orbitaria. Siguiente. De la forma crónica, epífora crónica, masa blanda indolora sobre el saco lagrimal, reflujo de secreción mucosa o purulenta a través de los puntos lagrimales, menos inflamatoria, pero molesta y predisponente a recurrencias agudas. Siguiente. El diagnóstico clínico, la historia de epífora y secreción, inspección de la palpación de la región del saco lagrimal, prueba de expresión, presión sobre el saco, lo que indica la salida de pus por los puntos lagrimales, los complementarios, dacrocistografía, define el nivel de obstrucción. Dacrocinografía, con tomografía de resonancia magnética, útil en casos complejos o tumores. Cultivo de secreción para dirigir antibióticos e infecciones recurrentes. Las complicaciones pueden provocar celulitis preseptal, celulitis orbitaria, abscesos, fístulas cutáneas, endoftalmitis, trombosis del seno cavernoso y sepsis neonatal en la forma congénita. En diagnóstico diferencial, la celulitis preorbitaria, celulitis orbitaria, mucosele etmoidal, tumores del saco lagrimal o nasosinusales. Y el tratamiento de la congénita, medidas iniciales, masaje de Krigler, como ven en la imagen, la higiene ocular, antibióticos tópicos y secreción purulenta. Si persiste después de los 6 a 12 meses, sondaje del conducto nasolagrimal bajo anestesia. Casos refractarios, intubación con tubo de silicona. Siguiente. Y en la adquirida aguda, antibióticos sistémicos de amplio espectro, compresas calientes, analgésicos antiinflamatorios, drenaje quirúrgico si hay absceso. En la crónica, el tratamiento definitivo es quirúrgico, con dacriosporinostomía, que era un nuevo trayecto entre el saco lagrimal y la cavidad nasal. Puede hacerse por vía externa o endoscopía en casos seleccionados. Eso sería todo. Bueno, como ven, el problema de la vía lagrimal también es serio. Desde que al nacer tenemos la dacrocistitis congénita,
Dacryoadenitis cuando no está el saco infectado, nacen con una pequeña tumoración entre el ojito y la nariz, medio azulada, eso es una dacryoadenitis. Pero cuando ya está el saco infectado y sale secreción al apretar el saco, sale por el punto lagrimal, eso es una dacryocistitis. O también puede ser una simple obstrucción lagrimal, que el ojo le lagrimea todo el día, todos los días con la gañita al paciente, puede ser unilateral o bilateral, y es una obstrucción lagrimal congénita. Es bastante frecuente. Lo que hay que hacer es masajes en la zona, entre la nariz y el ojito, hacia arriba, hacia abajo, 2 veces al día, varias veces. Limpieza con agua fría y tratar con antibiótico cuando sea demasiada la secreción. Y esperar. ¿Qué es lo que pasa? Que la válvula de Hasner, allá entre la unión del conducto lagrimal y el naso lagrimal, está cerrada. Normalmente al llorar el niño tiene que romper esa válvula, pero no se rompe porque es más gruesa de lo que debería ser, entonces hay que esperar y puede ser que al 5.º mes que tiene más fuercita en un llanto rompa la válvula de Hasner y se soluciona el problema. Esperamos hasta los 9 meses para poder entrar a un sondaje de vía lagrimal porque tiene muchas opciones de que pueda arreglarse por sí solo. Pero unos cuantos casos no se solucionan, la válvula de Hasner es muy fuerte, hay que irla a romper quirúrgicamente y se duerme al paciente con una sedación y se entra con unas sondas especiales hasta encontrar la válvula, romperla y de esta forma se hace el sondaje de vía lagrimal, bajo anestesia obviamente porque son niños de 9 meses, y se soluciona el caso. Tratar de no prolongar el tema del sondaje de vía lagrimal, porque imagínense, es un conducto, el naso lagrimal es un conducto tan delgado que no se está desarrollando porque no se está usando. Entonces va a tener problema si lo hacemos muy tarde, de que se vuelva a tapar, de que siempre le lagrimee ese ojo, cada vez que se resfríe siempre esté con problema, etc. Por eso no hay que prolongar mucho el sondaje de vía lagrimal. Y en las personas de edad, la dacryocistitis crónica es como cada vez más frecuente, las viejitas se les tapa el conducto lagrimal y aparecen infecciones dentro del saco lagrimal. A veces tan molesto que la paciente viene para que se le pueda solucionar y la mayoría va a una cirugía que se llama dacryocistosrinostomía, que el compañero nos ha nombrado, que consiste en comunicar directamente el saco con la nariz. Entonces, con este medio, la lágrima va por el puntito lagrimal y se va del saco a la nariz. Entonces, se sutura el saco a la nariz y ya está. Pero son temas que hay que solucionar porque si no el paciente tiene lagrimeo y secreciones toda su vida. Muy bien, él era el último compañero. Tenemos el examen la próxima semana. Esta semana toca la segunda semana de práctica. Vayan porque el examen tiene preguntas de práctica, porque tenemos que dar los dos, la parte teórica y la parte práctica. Y ¿qué más? Les mandé ya los temas para el segundo bloque, respetamos la lista de que nos anotamos para el primero, así no hacemos tanto desastre. Y bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, estamos con los temas hasta conjuntiva para el examen y sería bueno que pasen todos los expositores al WhatsApp sus temas para que alguien tenga el tema a mano y pueda ver, repasar y todo lo demás. ¿Listo? Si nadie tiene ninguna pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Les voy a pasar las notas de exposición hasta antes del examen. Sábado yo creo les puedo pasar para que tengan como base la nota de exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No, doctora. No, doctora. Bueno, en vista de que quedó todo claro y más terminado con todas las exposiciones, nos vemos el próximo martes para el examen. Gracias, doctora. Hasta luego. De nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.